Así que estás pensando comprar una batería para tu casa, para tu sistema de energía solar. Cuidado, puedes terminar perdiendo cientos de dólares por comprar las cosas a la ligera. Por eso el día de hoy he traído para ti una serie de consejos increíblemente mágicos para que los tengas presentes a la hora de comprar tu batería. Así que si quieres saber eso y mucho más, quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. Bienvenidos. Bueno, mi gente linda, antes de empezar con este video, les recuerdo que ya casi llegamos a los 100,000 suscriptores. Solamente haces falta vos haces falta. Y nos faltan menos de 2,000 suscriptores. Entonces, ya mismo suscríbete con la mejor energía para que hagas parte de los primeros 100,000 de esta poderosa familia. Un saludo muy especial para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Bueno, arranquemos de una vez. A ver, en el mercado puedes encontrar lo que es gel o litio. Vamos a hacer una comparativa entre las dos. Vamos a conocer el concepto de profundidad de descarga, capacidad de almacenamiento, costos, para mirar cuál es la mejor opción. Esa es la recomendación número 1. Después vamos a ver lo que son los estándares de tensión. 12, 24 voltios, 48 voltios. ¿Qué es mejor? No, que es que esta está más barata, entonces compremos esta. No. Las cosas no son así. Maneja la tranquilidad que te lo voy a explicar. Los modelos que vienen en litio, rack, pared, monobloque. ¿Cuál de esas compro? Marcas versus inversores. ¿Qué marca compro, profe Cris? Calma, que te lo voy a explicar todo eso. ¿Cómo es el tema de los tipos de carga? Y dónde se compran con la mejor energía. Entonces, arranquemos con el 1. Litio versus gel. A ver, te están recomendando una batería de 250 amperios a 12 voltios en gel. Si nosotros utilizamos el tema de potencia, potencia es igual a V por I, potencia es igual a 12 voltios por 250 amperios. Eso me da una capacidad de almacenamiento de 3,000 vatios. Pero eso no es cierto, ¿Por qué? Sencillamente por el DOD. ¿Y qué es el DOD? El DOD es la profundidad de descarga, Depth of Discharging. Básicamente en baterías de gel nos dicen, hermanito, usted está comprando 3,000 vatios, pero no puedo utilizar sino 1,500. ¿Cómo así, profe? Sí, las baterías de gel, AGM, ácido plomo se recomiendan al 50%. O sea que no estás comprando 3,000, sino que estás comprando 1,500. Y si vos querés 3,000, pues sencillamente tenés que comprar 2 unidades. Tenés que comprar 2 unidades, así de sencillo. Si cada unidad de esas vale 1,600,000, estaríamos hablando de unos $400, más o menos. Unos $400 o 1.6 millones de pesos, que vienen siendo $800 o 3.200.000. Imagínate tú. Ahora, en tema de vida útil, esto me va a dar unos 4 años. Vamos a ser ambiciosos. 4 años de vida. Y ya. Mientras que si hablamos de litio, una sola de litio de 48 voltios a 100 amperios, haciendo el cálculo con todo, de hecho eso ni siquiera es 48 voltios y no como 52. Mejor dicho, los fabricantes la llaman como la de 5 kilovatios, para que de una vez comences a entender este tema. O sea, los fabricantes llegan y te dicen, ve, te estoy vendiendo esta batería de litio de 5 kilovatios. Pero eso tampoco es del todo cierto, porque con un DOD del 80% o del 90%, más o menos, contá que esa batería te da 4 kilovatios. Esa es la realidad. Entonces, imagínate, una sola batería está dando 4 kilovatios aprovechable versus dos de estas que me dan 3,000. Mira la primera diferencia. Segundo, esta batería tiene un valor aproximado de 4.5 millones de pesos, vea. Y eso viene siendo en Estados Unidos, te puede costar unos $1,000 o menos. La verdad, mis clientes en Estados Unidos la han comprado hasta más barata. Aquí en Colombia, el tema es que, impuestos y todo eso se consigue más o menos en unos 4.7 millones de pesos. Y me da una vida útil de 16 años. Entonces, empezando que esta batería vale un poquitico más, 4.7 millones versus 3.200.000 versus 16 años, 4 veces más de vida por un poquitico de diferencia de precio, pues mejor dicho. O sea, vos mismo te estás dando cuenta de que comprar batería de gel no vale la pena. Mira las capacidades de almacenamiento, mira la profundidad de descarga, mira la vida útil versus unos 16 años, mira los precios, una elegancia. Entonces,
De una vez te digo, aquí nos toca camellar es con litio. Realmente camellar hoy en día con gel no vale mucho la pena, muchachos. Yo vendo gel para que necesite gel, pero pues realmente para una casa es mejor litio toda la vida. Un poquitico más de plata, pero muchísimo más años de vida. Ahora vamos al paso número 2. Paso número 2. Voy a mostrarte la misma capacidad de almacenamiento a 12 voltios, 24 voltios, 48 voltios, para que vos entendás que siempre el voltaje más alto es el mejor. Y te lo voy a demostrar ahora mismo. Vea, no es lo mismo tener 12 voltios, tener 400 amperios. ¿Qué son 12 voltios a 400 amperios en litio? Pues serían dos baterías grandotas de 200 amperios en paralelo, vea. Pa, de 200 cada una, da 400, cada una a 12 voltios. Versus 24 voltios, o sea, esos 12 voltios a 400 amperios, de una vez te va a decir cuánto almacenan, ve. Saca la calculadora y multiplica. Mira, 400 por 12 son 4800, ve. 4800 vatios. Ahora, estos 24 voltios a 200 amperios. Podrían, una batería de litio ya viene a 24 voltios, 200 amperios. Y almacena lo mismo, 4800. Versus una batería de 48 voltios a 100 amperios. La misma capacidad de almacenamiento, los tres bancos. La misma capacidad de almacenamiento. Ahora bien, es la misma capacidad de almacenamiento, pero ¿cuál es mejor? Pues toda la vida va a ser mejor el 48 voltios, porque es que digamos que vos querés sacar 1500 vatios a 48 voltios. Querés sacar 1500 a 24 voltios. Y querés sacar 1500 a 12 voltios. ¿Y qué son 1500? 1500 es, por ejemplo, algunos electrodomésticos, televisor, luces, una nevera. Todo eso te suma 1500 de consumo. Tenés un banco a 12 voltios, tenés un banco a 24 y uno de 48. Mira, la misma cantidad de energía está sacando en cada uno de los bancos, pero uno es de 12, uno es de 24 y uno es de 48. Entonces, aplicando ley de Watt, mira esto tan increíble. Mira, necesitas sacar de tu banco baterías 125 amperios. Una locura. El siguiente, los mismos 1500 entre 24. Acá serían 62.5 amperios. Amperios. Y en el otro, 1500 dividido entre 48, ve, 31 amperios. 31.2. ¿En qué se traduce esto, mi gente linda? Vea, tener 12 voltios te sale carísimo el controlador. Ahorita te explico lo del controlador. Estamos viendo inversor. Un inversor de 1500 a 12 voltios va a sacar de las baterías 125 amperios. O sea, si estás consumiendo en ese instante 1500 vatios, nevera, televisión, luces, demás electrodomésticos, jalaste 1500, necesitas jalar de las baterías 125 amperios para que el inversor coja los 12 voltios y entregue 120 voltios. O sea, un cablezote, un mamotreto de cable, porque si no se te va a sobrecalentar, vas a tener pérdidas y demás. Entonces, realmente esto no sirve, muchachos. Ya 24 voltios, un cablecito que aguante 62 amperios, uno como que ya la piensa, dice, no, pues más aceptable, 24 voltios porque no vamos a consumir tantos amperios y el cable puede ser más delgado. Entonces esta opción más o menos, pero la mejor es esta, muchachos, vean. En esta solución, ahorita dicen que está el símbolo alterna, o sea, significa que más o menos viable. En esta solución muchísimo mejor porque el cable es mucho más delgado, de hecho, vamos a tener menos pérdidas, menos recalentamiento y demás. Mira, por lo menos este inversorcito es de 48 voltios, una elegancia de inversor, y lo vende el profe Chris en sus recomendados, o en Colombia, vea, me contactas y te puedo suministrar estos equipos bien elegantes. Entonces, la mejor opción, 48 voltios. Conclusión, entre mayor voltaje, mejor. Ahora, en el tema de baterías, hay baterías monobloque en litio, hay baterías de pared, hay baterías de rack. Muchachos, de pared, muy bonita, bacana, chévere. Se pega a la pared, como esta de acá, vea. Esta de acá es de pared, una elegancia, vea. Una elegancia pegadita en la pared, manejando la tranquilidad. Ahora bien, si vos querés comprarte una batería de monobloque, pues bacano. Pero bueno, empecemos. La de pared, como la vieron, muy bonita, maneja la tranquilidad, la atornillamos a la pared y salió. Tenés que tener una pared de concreto, de un ladrillo responsable, porque no, te va al piso, ¿no? Obviamente. Pero la de pared muy bacana si necesitas una, dos, tres baterías.
Si necesitas muchísimas baterías, te recomendaría las de rack, porque es que las de rack vienen en una repisa, bien bacano, se pueden organizar, puedes crecer muchísimo en rack. En pared se ve muy bonito, pero no puedes crecer mucho, o sea, para casas normales, con uno o dos aires acondicionados, las de pared se pueden hacer, porque es que en pared puedes tener hasta 8 unidades. En rack puedes tener hasta 18, entonces ahí estás viendo la diferencia. Las monobloques se utilizan más para caravanas, para casas rodantes, motorhome, RV, son muchísimo más recomendables porque las monobloque están diseñadas para soportar condiciones adversas, temperatura un poquito alta, movimientos, vibraciones. Entonces, en ese caso, las de rack, las monobloque son más recomendadas en caso de movimiento, vibraciones y demás. O sea, si vas a tener una planta solar que va a estar en movimiento por ahí, vibraciones, temperaturas, monobloque. Si tenés una casa, condiciones normales, pared, una elegancia, lujo, bonita, muy bonita. Si en la casa consumen muchísima energía, las de rack son muy buenas. Realmente es la que necesitas, la de rack. Marcas versus inversores, muchachos. Si te vas a comprar una batería Felicity Solar, comprate el inversor Felicity Solar. Si te vas a comprar una batería MUS, compra el inversor MUS. Si te vas a comprar una batería POWMR, comprate el inversor POWMR. Ahora, ¿se puede tener batería e inversor de diferente marca? Sí se puede, pero tenés que validar los protocolos de comunicación. Porque es que cuando la batería es de la misma marca del inversor, una elegancia, se comunican, podemos tener todos los datos, el BMS, que es la tarjeta electrónica de la batería, va a ser compatible con el inversor, puedes levantar toda la información sin ningún problema. Una elegancia, el inversor y la batería de la misma marca. O que valides con el proveedor tuyo, por ejemplo el ProGeCris, le dices, ProGeCris, ve, te quiero comprar esto, que sea compatible, mejor dicho. O en la página de recomendados de Amazon y AliExpress del ProGeCris, www.elprogecris.com. En todas las descripciones de mis videos está mi contacto, está mi página web, las becas, toda la información. Ve ahí abajito, pin, pin, uno le da en ver más y ahí te sale toda la información. Tipo de carga, muchachos, lo que les quería explicar ahora, o sea, si vos tenés un banco de 400 amperios, como mínimo vas a necesitar un controlador sote, porque vea, el 25% más o menos. Entonces el 25% son 100 amperios. O sea, necesitas un controlador de 100 amperios que vale un poco de plata, MPPT, y vale un billetote. Pero si tenés un banco de 200, puedes tener un controlador de 50 amperios, MPPT, que es muchísimo más barato. Porque el controlador básicamente es la cuarta parte del banco de baterías, más o menos, o el 30%, o a algunos les gusta el 50%. Yo les recomiendo el 30%. Y si es de 100 amperios, pues uno de 30 amperios o 40 amperios. Entonces, dentro de los tipos de carga, entre mayor sea el voltaje del banco de baterías y menor la corriente, el controlador va a ser más pequeño, más barato, más eficiente, el cable más delgado. Por eso lo mejor siempre va a ser un voltaje alto y corriente pequeña. ¿Listo? Eso se tiene que ver con los tipos de carga. Las baterías tienen un voltaje mínimo, un voltaje máximo, un voltaje de flotación. Todo eso es configurarlo en el controlador. Si te queda mal configurada tu batería, o no te carga o la puedes dañar. Entonces, tenés que ponerle mucho cuidado a eso. Ahora, el tema de compra, pues www.elprogecris.com. Si estás en Colombia, te puedo vender todos estos materiales acá en Colombia con garantía y demás. Si estás en otro lugar del mundo, en www.elprogecris.com, te doy los enlaces de las páginas donde puedes comprar esto con un excelente precio. Recuerda validar siempre las calificaciones, validar que la marca sea reconocida para que tenga respaldo. Si te pones a comprar una marca bien fancy por ahí, pues vas a tener muchos problemas de compatibilidad, garantía y demás. A muchísima gente las han tumbado por internet por no saber lo que compran. Entonces valida las marcas. Por eso lo mejor del universo es tener tu asesoría con el profe Cris. Aquí está mi número de contacto. A continuación, las sorpresas. Mi contacto, becas, asesorías, productos y demás. Quédate hasta el final. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un curso gratuito de electricidad residencial.
lo más básico para que por lo menos tenga la capacidad de evaluar sistemas eléctricos residenciales, porque es que ese es el primer paso antes de instalar una planta solar. Es muy sencillo, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace y tenemos una dinámica. Hay dos botoncitos. Un botoncito es para meterte en el video de la clase de electricidad residencial gratuita y otro botoncito es para que vayas a mi tienda de Amazon o AliExpress y le pegues una chismoseadita a los productos que estamos promocionando. Ese curso lo hicimos con el mejor contenido de los mejores youtubers de electricidad residencial y básicamente estamos enlazando el contenido de esos creadores de contenido. La segunda sorpresa que tengo para ti es que puedes acceder a una beca del 80% por estar suscrito a este canal de YouTube. Es muy sencillo, me contactas en la descripción de este video o por aquí abajito te dejo mi número de WhatsApp, hombre. Y básicamente vas a poder acceder con el 80% de descuento al próximo curso de energía solar que vamos a dar. Son 4 clases en vivo conmigo, con el profe Chris, más la plataforma básica donde podrás encontrar todo el contenido del curso. La tercera sorpresa es que tenemos las asesorías con el profe Chris y con su grupo de ingenieros. Si estás en cualquier parte del mundo, puedes acceder a un soporte virtual, asesorías para que vuelva realidad tu sueño de tener paneles solares en tu casa y un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube. La cuarta sorpresa es que tenemos nuestras tiendas de Amazon y AliExpress de productos recomendados. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de mi página web donde podrás encontrar desde aires acondicionados solares, inversores, baterías, lo que necesites que esté disponible en tu país con mucho gusto. Y la última sorpresa es que nosotros vendemos todo lo relacionado con energía solar, con garantía, con factura aquí en Colombia, los mejores precios. Y además de eso, una asesoría gratuita básica en tu instalación si compras todos los materiales aquí en Colombia. Nos vemos en una próxima clase gratuita. No olvides suscribirte porque muy probablemente no nos volvamos a ver si no te suscribes. Muchas gracias por tu like y por tu comentario. Me gusta saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video, entonces coméntame desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Muchas gracias por pertenecer a esta familia de YouTube y ayudarnos a crecer. Nos vemos.